y comenzamos. Bendito Dios, Padre Celestial, le damos muchas gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Gracias, Señor, por las canciones tan lindas que hemos podido cantar, por su evangelio que aviva, Señor, nuestros corazones, que despierta, Señor, a los que están en tinieblas y muertos, Señor, en sus delitos y pecados, así como lo hiciste un día con nosotros, Señor, salvándonos de forma soberana, Señor, despertándonos a las realidades espirituales, a la realidad de nuestro pecado, Señor, y nos trajiste a ti, Señor, con amor. Gracias te damos, pedimos que nos bendigas ahora para escuchar su palabra, que me des la gracia, Señor, para proclamarla con fidelidad, Señor, y podamos crecer en caminar por fe, porque eso es para lo que hemos sido salvos, Señor. Gracias le damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano Ezequiel recién dio una muy buena introducción. El pasaje que elegí como para comenzar este sermón es 2 Corintios 5:7, pasaje muy conocido por todos, breve, pero muy importante, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Como decía, en el año 2024 celebramos por la gracia de Dios nuestra primera conferencia. Algunos estuvieron, otros por ahí todavía no asistían a la iglesia, que se llamaba la fundamental doctrina de la santificación, motivados en buena parte por el deseo de corregir ciertas doctrinas que enseñan que la clave final y última para el crecimiento espiritual consiste en estar lo suficientemente enamorados de Cristo, ¿no? Dejar de esforzarnos, olvidarnos de los imperativos, soltar el volante y entregárselo a Dios. Esa es la vida de fe, dicen muchas personas. Ellos conciben la vida cristiana como si fuese una lancha en un lago. Tenemos el motor, dicen ellos, que vendría a ser el poder de Dios, el cual simplemente nos lleva tranquilos al otro lado del lago, mientras nosotros disfrutamos del viaje. Pero esa no es la vida de fe que el Señor nos llama a vivir. Nosotros estamos en una lancha, pero no hay motor, hay remos. Y no estamos en un lago, estamos tratando de llegar río arriba, remando contra la corriente de este mundo, y es difícil. Si nosotros nos volvemos pasivos en nuestra santificación y no remamos, no es como el lago en el que nos quedamos en el mismo lugar, sino que empezamos a retroceder y empezamos a ir hacia atrás, y muy rápido. Esa es una imagen más precisa de la vida de fe que el cristiano está llamado a vivir en este mundo. ¿Por qué menciono esto al comenzar el sermón? Porque en ocasiones, cuando retrocedemos en nuestra vida espiritual, empezamos a buscar culpables. ¿Será que me falta vivir alguna experiencia espiritual que evoquen en mí emociones fuertes e intensas que me mantengan suficientemente motivado para obedecer a Dios? ¿Será acaso las exigencias de la Biblia, que son tan difíciles de cumplir, las que tienen la culpa? En medio de todo esto, este movimiento del cual les estoy hablando, intenta hacernos creer que las demandas del discipulado solamente están ahí para que sepamos que no las podemos obedecer, que todo consiste en mirar a Cristo y nada más. Se enseña que deben ser los afectos y las emociones el motor que impulsa nuestra adoración y servicio a Dios, y que otra cosa que no sea eso es hipocresía. Y suena lindo, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña eso. Lo más triste de todo es que muchos creyentes sinceros compran estas ideas, pero cuando ven que estos trucos no le dan el poder real sobre el pecado, quedan devastados. Pablo ya lo dijo hace 2000 años. Por fe andamos, no por vista, no por sentidos.
Veamos entonces, hermanos, cuál es el papel que juega la fe en nuestra santificación. En las Escrituras notamos un claro énfasis en la fe. Es la marca distintiva del pueblo de Dios. Como sabemos en la Biblia, un justo no es alguien que nunca peca, no es alguien que es perfecto, sino que es alguien que cree en Dios y está en una relación con Dios basado en un pacto. Una persona que lucha por agradarle, haciendo morir el pecado en su vida. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso mismo, hermanos, es de suma importancia comprender qué es la fe bíblica, porque no toda fe es la fe que salva. Santiago capítulo 2, por ejemplo, nos habla de una fe falsa, que es carente de fruto. Dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sin duda, pocos conceptos han sido tan desvirtuados como la fe. Para algunos, la fe simplemente es un medio para obtener algo de Dios. Ustedes ya saben y han escuchado todo esto de declarar, de decretar, de confesar. Para otros la fe simplemente es pensar en positivo, creer que las cosas van a mejorar o incluso confiar ciegamente en uno mismo. Esto es la fe para muchas personas. Es, en muchos casos, aferrarse a algo sin peso, sin fundamento y sin Cristo. Al contrario de eso, la Biblia nos habla de una fe que es objetiva y eficaz. ¿Y por qué es objetiva y eficaz? Porque se fundamenta en la palabra inmutable de Dios. Se suele en ocasiones presentar a la fe como algo opuesto a la obediencia. Hablar de esfuerzo, hablar de lucha, de sufrimiento por ser fiel a Cristo es casi un sinónimo de no estar descansando en Él. Pero no podemos desvincular la fe de la obediencia. Están unidas. Así como nuestras buenas obras evidencian la fe que decimos tener, así también el pecado en nuestras vidas evidencia el estado de nuestro corazón, la incredulidad de nuestro corazón. Entonces, cada fruto bueno y cada fracaso en nuestras vidas es un medidor de nuestra confianza en Dios. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos a los héroes de la fe, cuyas vidas de fe estaban acompañadas por algo que ellos hicieron por la fe. Y nos hace recordar que la fe no se separa del obrar. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé con temor preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Versículo 24, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por fe obraron cada uno de ellos. Como podemos observar en estos versículos, la fe no culmina en la justificación. Es igual de indispensable para el proceso de santificación que Dios comienza en la justificación, pero que dura para el resto de nuestras vidas. La fe, hermanos, es tan crucial que podemos decir que es posible hacer un montón de cosas sin ella, pero de todas estas cosas, nada que realmente tenga valor ante los ojos de Dios. ¿Qué realidad, qué responsabilidad en la vida cristiana podemos recibir sin la fe, sin creer? Ninguna. ¿Cómo podríamos amar a Cristo si no aceptamos por fe lo que la Biblia dice acerca de Él? ¿Cómo podemos obedecer si no confiamos en sus mandamientos, que son buenos, que son justos?
¿Cómo podríamos encontrar gozo en Él sin confiar en su cuidado soberano? Como nos habla la Biblia. Podemos venir a la iglesia sin fe, leer incluso la Biblia sin fe, vivir cierta moralidad sin fe. Pero como hoy escuchamos, no podemos agradar a Dios sin fe. Sin la fe, las buenas obras no son buenas y los sentimientos no significan nada. No al menos desde la perspectiva de Dios. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos. Y a veces podemos hasta incluso preguntarnos por qué algunos crecen espiritualmente más que otros. Básicamente porque le creen más a Dios, no es porque han sido tocados por la varita mágica, porque creen en Dios. Y es un hecho que jamás vamos a ver una cosecha de frutos maduros en nuestra vida sin una fe robusta y ejercitada. Una fe sana nos lleva a aceptar entonces ambas cosas, que la conquista del pecado no ocurre sin el poder del Espíritu Santo, el cual nos capacita, nos ilumina, nos convence de pecado, y que esa conquista tampoco ocurre sin nuestro esfuerzo fortalecido en la fe. Fe que viene por medio de ser expuesto a la palabra de Dios, como enseña Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay atajos para la santificación. Debemos derramar constantemente la verdad de Dios en nuestras mentes. Debemos huir del pecado, debemos confesar el pecado, darle muerte, perseverar, orar, ser agradecidos, usar los medios de gracia. Es a través de esto y no nuestras técnicas o trucos lo que nos conduce a una adoración más renovada a Dios, como enseña Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y ahora vamos a ver 5 puntos por los cuales la fe es imprescindible para la vida espiritual. En primer lugar, la fe recibe la gracia de Dios. Caminar por fe es imprescindible para la santificación porque la fe recibe la gracia. Y esto es vital porque la gracia es necesario para nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. Segunda de Pedro 3:18 nos ordena: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este favor inmerecido que denominamos gracia es la fuente por medio de la cual fluyen las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales. Por lo que es imposible hablar de avance, hablar de progreso, de crecimiento o mortificación del pecado fuera del contexto de la gracia de Dios. Nadie vence un pecado en su vida y dice, es por mis fuerzas. No, es por la gracia de Dios, pero esa gracia se recibe por medio de la fe. Esa gracia para vencer el pecado viene del Señor. Una fe que descansa en Dios, que se caracteriza por la humildad. Dios ha prometido responder con gracia a los humildes. Enseña Santiago 4:6. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Y a modo de ilustración, entonces, así como un bebé se alimenta por medio del cordón umbilical, así también la fe canaliza para nosotros la gracia divina para vencer el pecado. Y gran parte de nuestro caminar por fe consiste en confiar en esa gracia que Dios nos ofrece, la cual nos capacita para vivir en santidad. Confiar que en cada prueba, en cada lucha, en cada tentación, el Dios soberano está ahí, sosteniéndonos, para que podamos resistir, como enseña 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios nos asiste, Dios nos da su gracia, pero ¿qué dice el pasaje? Nosotros debemos soportar. La palabra que utiliza en el griego es jupofero, que significa estar debajo de una carga, lo cual implica un esfuerzo. Sin embargo, ¿cuántas veces no confiando en esta realidad de que Dios está presente aún en medio de nuestra lucha, sucumbimos ante el peso de la tentación y pecamos? Debemos imitar la fe del apóstol Pablo, quien no solamente había sido salvo por la fe en Cristo, sino que también vivía por fe en Cristo. Como enseña Gálatas 2:20, él decía, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es mediante la fe que llegamos a la unión con Cristo y es mediante la fe que experimentamos nuestro caminar con Cristo. Ese es el primer punto. La fe recibe la gracia. El segundo punto es que la fe agrada a Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No hay nada más imposible e inútil que intentar agradar a Dios sin fe. Como enseña 11:6. Una persona que no agrada a Dios podrá incluso vivir una vida moral, pero no una vida consagrada en santidad a Dios. No puede, porque la incredulidad es pecado, una ofensa a Dios. No creer en el Evangelio o el testimonio, como le llama el apóstol Juan, es llamarle a Dios mentiroso. Así dice él en 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El requisito principal, entonces, hermanos, para agradar a Dios es creer que la vida eterna está en su Hijo Jesucristo y que Él es galardonador de los que le buscan. Es mucho más que una simple afirmación de su existencia. Significa creer de todo corazón lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La idolatría significa abrigar en mi corazón y mente ideas, pensamientos que no son conforme a Dios. Tenemos que aceptar todo lo que la Biblia dice acerca de Él, creer que Él es el gran yo soy, como enseña Éxodo 3:14. El Dios santo y todopoderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Creador eterno y autoexistente, que no depende de nada, que no depende de nadie. La fe genuina busca a Dios tal y como Él se revela en su palabra. No es posible tener la sonrisa de Dios en nuestras vidas sin fe en Él. En tercer lugar, la fe nos protege del pecado. La fe nos protege del pecado. Según vemos en Efesios capítulo 6, versículo 16, la fe se representa como un escudo que nos protege de los ataques del diablo. Dice así, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Las tentaciones, según este pasaje, se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo para apartarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Sobre este pasaje me gusta cómo comenta el pastor MacArthur y dice,
la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios sobre todo lo demás es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones para toda clase de pecado. Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea. Y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta que la obediencia y la bendición de Dios. Ahora bien, la fe no solo nos protege del enemigo. En Romanos 14:23 encontramos un principio que es fundamental. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo no está enseñando acá que la voluntad de Dios está sujeta a lo que nosotros creemos o que la moralidad es algo subjetivo. Más bien nos anima a que todo tiene que ser hecho por fe. En relación con nuestra libertad cristiana, si tenemos una conciencia débil, ir en contra de esa conciencia es pecado, porque no está motivado por la fe. En otras palabras, si obro considerando que eso que hago es pecaminoso, lo sea o no, algo más que el placer de Dios está impulsando mis acciones, y eso no agrada a Dios. Entonces la fe me protege del pecado. Todo lo que hagamos sin fe está contaminado, no agrada al Señor. La fe, por tanto, es imprescindible para correr la carrera que tenemos por delante. Nosotros, dice 1 de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ya vimos, la fe recibe la gracia, la fe agrada a Dios, la fe nos protege del pecado y la fe abraza la verdad de Dios. Ese es el punto número 4. Ya vimos entonces hasta acá que la fe es indispensable, pero antes de avanzar con el punto 4, necesitamos comprender qué es la fe. Y si bien desarrollar todo lo que la Biblia tiene para decir sobre la fe es una tarea difícil, compleja, a su vez también es interesante notar que siempre que se habla de fe en las Escrituras se emplea un lenguaje que es sencillo, que todos nosotros podemos entender. Hebreos 11:1 la define así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las palabras griegas que más se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la fe son pistis y peitó. En ocasiones se utilizan para referirse al cuerpo de doctrina que genera confianza en el pueblo de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 1:23. El otro sentido, que es el más común, se refiere a tener una firme persuasión, certeza o seguridad sobre algo. Por ejemplo, Pablo decía en Romanos 8:38 al 39, hablando acerca de la seguridad de la salvación. Él decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo estaba Pablo? Seguro. ¿Por qué? Porque su confianza se basaba en las promesas de Dios. El libro de Hebreos, nuevamente, nos da una buena base para tener una teología sana y correcta de la fe. Nos muestra cómo se ve la fe en los contextos de la vida real. Cada ejemplo que encontramos en el capítulo 11 se podría describir como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En relación con nosotros, se nos manda a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas, como dice capítulo 6, versículo 12. Las promesas también vemos que vienen de un Dios que no puede mentir y que ha jurado, como enseña versículo 17 y versículo 18 del capítulo 6. Es por medio de la fe que tomamos posesión de las promesas de Dios y abrazamos la verdad de Dios. No hay otra manera. Entonces, la fe es confianza, lo cual implica una respuesta dependiente y comprometida con la revelación de Dios. Dice la Confesión de Westminster: por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. El creyente entiende y reconoce por fe que Dios se está expresando en la palabra, en la Biblia. Y esta fe, continúa, actúa en consecuencia sobre aquello que contiene cada pasaje en particular. El creyente cree que la Biblia completa es inspirada por Dios, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna. Podríamos decir entonces que la fe salvadora es la totalidad de mi ser abrazando a Cristo en su totalidad. Históricamente, los teólogos buscaron explicar la naturaleza de la fe con las palabras notitia, ascensus y fiducia. Sería más o menos así. La fe comprende primero la verdad que hay que creer, esa sería notitia. La persona se persuade por esta verdad y la acepta, ascensus. Y por último, confía en esa verdad cuando la recibe, fiducia. Esto, si bien no lo dice la Biblia en ninguna parte, es útil para nosotros porque nos ayuda a ver cómo la fe responde a una verdad objetiva y también a entender que por naturaleza la fe mira fuera de sí misma. En el momento en que yo oriento mi fe hacia mí mismo, ya deja de ser fe. Y esto es porque la eficacia de la fe radica en el valor del objeto en el cual se cree y no tanto en la fe en sí misma. Como a veces decimos, fe en la fe. Eso no tiene valor. La fe bíblica siempre es eficaz, por eso podemos estar seguros de que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Porque Dios es fiel, porque sus promesas son sí y son amén. Lo que yo siento no marca la diferencia, sino el carácter de Dios. Yo podría tener confianza total en alguien que es muy mentiroso. En ese caso, la fuerza y la intensidad de mi confianza no hace ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el mentiroso, a diferencia de Dios, no tiene ninguna intención de cumplir sus promesas. Es una fe vana. Sin verdad no hay fe genuina. Por eso es muy triste, hermanos, la situación actual en nuestros días, donde la verdad de Dios es menospreciada. Se relaciona el estudio de la Biblia con la falta de fe. Si vos empezás a estudiar mucho la Biblia, dicen, ya te vas a volver como un escéptico. Las personas dicen, a mí no me hables de la Biblia. Yo quiero una relación personal con Jesús. Y es un engaño eso. Cristo vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, enseña Juan 1:14. Él mismo dijo ser el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Cuando más seamos puestos a la Biblia en su misión,
más fe vamos a tener, no al revés. Si queremos una fe robusta, debemos alimentarlas con las verdades profundas de la palabra de Dios. Como ya hemos leído en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe abraza la verdad de Dios. No hay otra forma de confiar en lo que Dios nos puso en su palabra, porque no vemos a Dios. Dios es espíritu. Amén. En quinto lugar, la fe produce adoración verdadera. Cuando hablamos de adoración, no solamente debemos pensar en cantar, también consiste en creer lo que Dios dice en lugar de lo que vemos o de lo que sentimos. Romanos 12:1, por ejemplo, nos habla de que toda nuestra vida debe ser adoración a Dios. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda nuestra vida es una adoración constante, y la clave para vivir de esta manera que glorifica a Dios es respondiendo a mis circunstancias por fe. Y claro que esto no siempre es fácil, porque ahí está la lucha. Creer en medio de la rutina, del día a día y de las pruebas constantes que atravesamos. ¿Quién de nosotros no se ha sentido identificado con el hombre que clama en Marcos 9:24? Creo, ayuda mi incredulidad, Señor. Nos sentimos identificados porque esa frase describe cómo muchas veces se ve nuestro vivir por fe. Una lucha interna por creerle a Dios. Sin embargo, cuando con la ayuda de Dios vencemos la incredulidad y caminamos por fe en sus promesas, ahí es cuando comenzamos a experimentar un cambio real en nuestras vidas. La fe, por tanto, es el fundamento correcto de las buenas obras que glorifican a Dios. Y el creyente genuino se sostiene con el tiempo. No es que un día creí, sino que hoy está creyendo. Y en base a eso entonces obra. Santiago ya lo dijo, la fe, si no tiene obras, está muerta. La verdadera fe produce fruto que adora a Dios. Y aunque no somos salvos por obras, amén, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, como enseña Efesios 2:10. Y esto ocurre porque hay un cambio en nuestra adoración. Pasamos de adorar a los ídolos a adorar al Dios verdadero. Como relata Pablo en la conversión de los hermanos en 1 Tesalonicenses 1:9. Él decía, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto se ve en lo que nosotros hacemos. Es cierto que de este lado del cielo, de este lado de la eternidad, nuestra fe nunca va a ser perfecta, ni nos hace totalmente perfectos y sin pecado, ¿no? Pero la fe verdadera no es infructuosa. ¿Qué debo entonces examinar cuando falta fruto en mi vida? Mi fe. Como diría un autor, los suministros de Cristo no fallan. Mi fe es la que falla al recibirlos. Cuando no vemos crecimiento espiritual en nuestras vidas, la raíz del problema se puede rastrear hasta alguna forma de incredulidad en nuestro corazón. Algo de Dios no estamos queriendo creer. Además, si bien la fe infructuosa es una fe muerta que no adora a Dios, al mismo tiempo las obras sin fe son inútiles también. Las buenas obras son las que se hacen por fe, conforme a la ley de Dios y para su gloria. Porque si no prestamos atención a esto, podemos también correr el riesgo, ¿no? Ir para el otro lado de la balanza
y priorizar el esfuerzo humano por sobre la fe. Yo no necesito, yo puedo, ¿no? Eso no es fe. Un ejemplo de esto es el mandamiento de amar. Estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza. ¿Cómo podemos amar bíblicamente sin fe? No podemos. Sabemos que un día el amor perfecto a Dios va a brotar de nuestros corazones 100% puros cuando por fin veamos a Cristo y seamos semejantes a Él en la glorificación. Pero mientras tanto, necesitamos fe en Cristo para producir amor por Cristo. Y nuevamente, para eso necesito la Biblia. Es cuando somos expuestos a su revelación que somos transformados. Así lo enseña 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación solamente puede ocurrir cuando somos expuestos a Cristo tal como se revela en las Escrituras. Podemos sentir todo tipo de emociones religiosas, experiencias internas, pero si no estamos contemplando la gloria de Cristo en su palabra, esas emociones no provienen de un corazón que verdaderamente adora a Dios. Es idolatría. Es al ver al Cristo en la Biblia con los ojos de la fe que el Espíritu Santo nos va cambiando para ser conformados a su imagen. La adoración verdadera tiene lugar cuando el creyente se compromete con la palabra de Dios por fe. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nos entregamos a la verdad de forma constante y sin atajos. Y esa es la vida de fe que estamos llamados a vivir. Amar a Dios se traduce en obedecer por fe su palabra. Y cuando hablamos de todo esto, no busco excluir el lugar que tienen las emociones en la vida cristiana. El punto que estoy queriendo resaltar es que las emociones no producen fe. Cuando veo una falta en mi vida, lo que me falta, o lo que necesito, mejor dicho, no es más emociones, sino es creer a Dios. Todos sabemos lo cambiante que son nuestras emociones. Un día están ahí y al otro día ya no están. No son un terreno firme sobre el cual edificar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando las emociones no acompañen a la hora de resistir el pecado y hacer lo que Dios nos manda? Cuando no nos sintamos tan enamorados por el Señor, ¿qué vamos a hacer? Obrar por fe. Señor, no tengo ganas de ir hoy a la iglesia, pero en tu nombre voy, por fe. Y algunos dirían que eso es hipocresía, pero eso adora a Dios, más que nada. La fe entonces siempre va primero, tanto para la justificación como para la santificación es necesaria. Necesitamos caminar por fe para poder caminar en amor y tener afectos santificados hacia Dios. Un puritano decía que el amor debe fluir de una fe no fingida. Y de esta manera, y solo de esta manera, la gracia de Dios fluye por el canal de la fe para producir fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es por la fe en el Señor que todas las formas de guardar los mandamientos se convierten en actos de adoración, agradables a Dios, como ofrendas que hacemos a Él. Así y solo así Dios puede recibir la gloria por nuestras buenas obras
y nos volvemos verdaderos adoradores por la fe. Y ahora vamos a ver, en último lugar, cómo se ve la vida cristiana cuando ésta se camina por fe. Hemos visto hasta ahora que la fe es imprescindible porque nos permite recibir la gracia de Dios para nuestra santificación y entonces participar de una adoración verdadera. Caminar por fe es el imperativo continuo de la vida cristiana hasta que estemos en nuestra patria celestial. Vivir por fe. Ahora bien, ¿cómo se ve la fe en la vida cotidiana? Otra palabra que describe muy bien la fe es encomendarse. Me gusta esa palabra, porque va mucho más allá que el simple hecho de adquirir conocimiento, de tener información sobre Dios o asentir mentalmente alguna verdad. Es descansar en Él, confiar en Él, vivir, como decía Moisés, como viendo al invisible, estando delante de Él constantemente. Primero de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendarse significa ponerse a entera disposición de las promesas y el carácter de algo o alguien, en este caso Dios. Podemos hacerlo porque nuestras vidas están en manos de Dios. Independientemente de lo que estemos sintiendo en un momento dado, las promesas de Dios son más seguras que lo que me está pasando a mí. La definición de la fe que hemos leído hace un momento no hace ninguna referencia a nuestro estado de ánimo, a cómo nos sentimos. Es la seguridad de las cosas que se esperan, no de las que se sienten. Debemos rechazar, hermanos, todo pensamiento, toda sugerencia de que la obediencia a Dios no es genuina si al momento de obedecer los sentimientos no acompañan. No siempre vamos a tener pasión por la obediencia, mucho menos cuando nuestras concupiscencias se encienden para llevarnos a esa ley que está en nuestros miembros, como enseña Santiago capítulo 1, Romanos capítulo 7. La fe verdadera dice: Cristo es digno sin importar cómo me sienta. Confiar en Dios a pesar de nuestros miedos y sentimientos es la esencia de encomendarse y vivir por fe. Pensar que siempre la obediencia tiene que ser motivada por un sentimiento anula toda la realidad bíblica sobre la tentación, en donde lo que menos debo confiar es en cómo me siento. El corazón es engañoso, hermanos. Además de encomendarse, caminar por fe involucra abnegación. El Señor dijo que la vida cristiana se trata de negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él. Mateo 16:24 dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los actos de fe muchas veces se ven como actos de abnegación, en donde resistimos por fe a nuestros viejos apetitos que constantemente exigen ser alimentados. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, decía el apóstol Pedro. Y por causa del pecado remanente, muchas veces vamos a estar bajo la tentación de satisfacernos a nosotros mismos en lugar de honrar al Señor que nos rescató y nos compró. No debemos olvidar que somos sus siervos, que somos sus esclavos del Señor. El primer pensamiento de alguien que camina por fe no es sentirse bien consigo mismo, sino rendirse al Señor, lo cual a su vez le lleva a experimentar el gozo de la obediencia. Hay gozo para la obediencia y no hay paz para los malos, dice la Biblia. Pero condicionar mi obediencia por lo que siento
es no vivir en la realidad de que Él es Señor y yo soy su siervo, que Él es Padre y que yo soy su hijo, que Él es creador y que yo soy criatura, que Él es rey y que yo soy un súbdito, nada más. No puedo condicionar mi obediencia por lo que siento. En el momento en que nosotros creemos tener el derecho de disfrutar de los placeres temporales del pecado, una fe firme tiene que entrar en acción. Ahí la fe tiene que entrar, como Moisés. Él murió a sí mismo, prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado, como enseña Hebreos 11:25. Él era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pecador. Posiblemente se le habrá ofrecido todo lo que una persona en su tiempo podría anhelar. Había sido educado en la casa del faraón. Un solo paso hacia su carne y podría haber disfrutado de todo poder, riquezas, placer sin límites. Podría haber optado por una vida libre de aflicciones, pero por la fe tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Versículo 26. Eso es vivir por fe. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y es hasta paradójico, pareciera, ver lo que no se puede ver. Esa es la esencia de la fe cristiana. Ver con los ojos de la fe lo que no vemos con nuestros ojos naturales, porque confiamos y descansamos en que Dios es fiel. Hay un himno que declara: no me atrevo a confiar en el marco más dulce, sino que me apoyo totalmente en el nombre de Jesús. ¿En qué momento la obediencia se vuelve más noble, podríamos decir? Cuando no hay nada que endulce mi obediencia. Cuando vemos a un hermano que está padeciendo bajo la tentación y las pruebas, y lo vemos aferrado a Cristo, sirviendo, da gloria a Dios. Es que, hermanos, nuestra voluntad nunca es pasiva en la santificación. Estamos en una guerra sin cuartel contra el pecado. Dios podría haber diseñado la santificación progresiva de otra manera, pero lo hizo así. Podría haber ordenado que a medida que estudiamos las doctrinas de la gracia, el orgullo se vaya, el pecado ya no nos atraiga, los deseos carnales se vayan y nuestra voluntad se conforma a la perfección con la de Cristo. Pero eso es solo una parte. La fe también consiste en encomendarse, en negarse y en someterse a la voluntad de Dios. La capacidad de vivir de esta manera ya fluye por nuestras venas espirituales desde el momento de nuestra conversión. No necesitamos una segunda obra, otra experiencia que nos consagre más a Dios. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya lo hemos recibido en Cristo. Si esto no fuera así, ¿no? Ya no existiría ninguna batalla real, ninguna ocasión en la que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. De hecho, hermanos, y seguramente lo han experimentado, muchas veces no vamos a experimentar el deleite de decirle sí a Dios sin el dolor de decirle no a nuestra carne. La obediencia bíblica por fe ocurre cuando suceden ambas cosas. El pastor Sinclair Ferguson dijo muy sabiamente, me gustó la frase: no se puede mortificar el pecado sin el dolor de matar. No hay otra manera. El Señor Jesucristo fue sin pecado, no tenía pecado. Sin embargo, en el Getsemaní, bajo una aterradora perspectiva del juicio de Dios que Él iba a sufrir por nuestros pecados, en su humanidad se esforzó durante horas para hacer la voluntad del Padre.
Y esto es un ejemplo para nosotros de que no siempre la obediencia es fácil y sencilla. Si así fuera, Él no habría luchado hasta derramar grandes gotas de sangre por hacer la voluntad del Padre. No es que el Señor no se deleitara plenamente en la obediencia. Su mente y sus afectos siempre estuvieron llenos de verdad y sumisión a la voluntad del Padre. La lucha en el huerto fue causada por una feroz tentación y normal de huir de tener una culpa ajena en su contra al tomar la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Él, que era y es perfectamente santo, iba a recibir y a tomar nuestros pecados en esa cruz. Su humilde sumisión en el huerto fue un acto de obediencia y voluntad rendida. Entonces, vivir por fe no es una especie de ceder pasivo en el que intentamos desactivar nuestra voluntad para dejarnos llevar por las corrientes de las emociones. Eso no es la fe. Ese es el truco mortal que ha enseñado el movimiento Keswick, que hablamos en su momento en la conferencia, y cuyas enseñanzas están tan divulgadas en nuestros días, el cual minimiza toda lucha espiritual. Ellos han llegado a enseñar que los creyentes deben esperar pasivamente a que Dios haga todo por ellos. Y ese es un error. Cuando un mandamiento aparece, dicen, ¿quién puede obedecer esto a la perfección? Y responden, nadie, solo Cristo. Entonces miremos a Cristo y nada más. Abandonemos el esfuerzo, dejemos de luchar. Y eso no es bíblico, hermanos. Pablo decía en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Pasajes como 2 de Pedro 1, de 5 al 7, nos dan una perspectiva completamente diferente. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hermanos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ya no estamos bajo condenación, nuestra salvación es segura y Dios ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros. Meditar en nuestro perdón nos recuerda que ya está todo bien con Dios. Cristo Jesús pagó por cada pecado nuestro en la cruz. Para batallar en la fe es necesario recordar esto y recordar constantemente el Evangelio, creyendo también que Él prometió obrar en nosotros, tanto el querer como el hacer. Pero no podemos separar esto de sus mandamientos, justos, rectos. Cuando pecamos, la solución no consiste en silenciar nuestras conciencias, simplemente porque nuestro pecado ya fue pagado. El Espíritu Santo usa el dolor por el pecado para cultivar un mayor odio por él, para que lo dejemos al mismo tiempo que confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. La persona que camina por fe no busca un alivio temporal de la conciencia por medio de las emociones, sino que busca la pureza en su vida, a medida que espera con paciencia el regreso del Señor. 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La fe, por lo tanto, conduce a la pureza. Caminar por fe es confiar en el poder suficiente del Evangelio, el cual ya nos capacitó para vivir una vida en santidad.
para vivir con la resolución de hacer la voluntad de Dios. Esperar, obedecer, recién cuando se genere suficiente pasión por Cristo, es un callejón sin salida espiritual. En un punto es hasta confiar en nosotros, en lo que vamos a sentir. La verdadera fe solo cree. Hermanos, si queremos agradar a Dios con nuestras vidas, debemos vivir por fe, no por vista. Caminar por vista es natural, es fácil. Así es como vive el hombre carnal, según sus sentidos y no según las promesas de Dios. Pero nosotros estamos llamados a vivir por la palabra de Dios. Un autor dice, su voluntad es definitiva, incluso cuando nuestras circunstancias parecen terminantes. Su mano es poderosa, incluso cuando nuestros problemas parecen omnipotentes. Su carácter es santo, incluso cuando nuestras emociones nos traicionan. Sus promesas son definitivas, incluso cuando la desesperación parece permanente. Y yo sé, hermanos, lo difícil que es no dejar que los sentimientos y las circunstancias determinen nuestra perspectiva de la realidad. Pero cuando buscamos activamente crecer en fe, la verdad de Dios empieza a regular nuestras vidas. Dios trasciende nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Él determina lo que es real. Como hemos visto, entonces la fe es indispensable, necesaria para la santificación como para la justificación. Ambas. Porque si usted hoy está confiando en algo que no es Cristo para el perdón de sus pecados, está perdido. Si aún no ha creído en el Evangelio con esa clase de fe que abraza la verdad junto con cada una de sus implicaciones, aún no ha recibido el perdón de sus pecados. Dios nos llama a vivir por fe. Para eso fuimos salvos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No somos salvos porque nos agrada Jesús, ni por creer que Él fue un buen maestro, sino porque creemos que Él es el Dios que se hizo hombre con el propósito de presentarse a sí mismo como una ofrenda por el pecado. Siendo el soberano, se humilló y bajó a servirnos. Completamente Dios, completamente hombre, experimentó tentaciones de todo tipo como las nuestras y aún mayores que las nuestras, sin pecar jamás. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y en ese estado de inocencia y justicia perfecta puso su vida. Nadie se la quitó. Él la entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, para que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Él sea justificado todo aquel que cree. Fe. Fe es el comienzo, fe es en el medio, fe es al final. Nosotros estábamos bajo maldición, ya que no obedecimos perfectamente la ley de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar y se hizo maldición por nosotros a ser colgado en un madero. En eso consiste el amor de Dios y la verdad a la que debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Que Cristo murió en esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó para lograr la redención por nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza. Y el Evangelio que debe creer toda criatura para huir de la ira venidera, del infierno eterno. Dios les llama en esta tarde, si aún no tiene a Cristo, a renunciar a su pecado
a venir a Él en arrepentimiento y fe para obtener vida eterna. Para caminar por fe es necesario recibir el perdón, primeramente. Y Cristo lo ofrece gratuitamente a todos los que le reciben. Su palabra es clara. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué vas a hacer en esta tarde, querido oyente? Vení hoy a Cristo, porque mañana puede ser muy tarde. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tomar atajos en cuanto a nuestra santificación. Si queremos crecer a la imagen de Cristo, debemos buscar vivir vidas por fe, de fe, Señor, en usted, en su palabra, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El que retrocediere, dice su palabra, no va a agradar a su alma, pero por fe podemos agradarle, Señor. Ayúdanos a seguir confiando y a confiar aún más, Señor, en su palabra, a aferrarnos a sus mandamientos, a ponerlos por obra, incluso cuando no sentimos el hacerlo por fe igual, Señor. Podamos cantarle ahora a usted con el corazón, con el entendimiento. Reciba nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.